Las constantes masacres en los centros educativos de Estados Unidos develan una crisis social y política que conmueve a sus habitantes. Y los distintos gobiernos de tendencia republicana o demócrata no han dado una solución efectiva al problema de la violencia. En los primeros 3 meses del año 2023 han ocurrido 130 tiroteos masivos. El último ocurrió el pasado 28 de marzo en un colegio religioso de la ciudad de Nashville, dejando 6 fallecidos. De ellos, 3 eran menores de edad. Masacres escolares y crímenes violentos en Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. El 20 de abril de 1999, en una escuela de secundaria en Columbine, Colorado, fueron asesinadas 13 personas. En el 2007 se registró otra masacre en la Universidad Estatal de Virginia, dejando a 33 personas ultimadas. 6 años después, asesinaron a 28 personas, 10 adultos y 18 niños en la escuela primaria de Sandy Hook del estado de Connecticut. Posteriormente, el 7 de junio del 2013, un hombre de 23 años asesinó a 5 personas en el Colegio Santa Mónica de California. El 24 de octubre del 2014, en Washington, un joven de 15 años disparó dentro de la escuela secundaria de Marysville, asesinando a 4 personas, luego de hacerlo contra él mismo. De igual forma, el 1 de octubre del 2015, en el Colegio Comunitario de Umpqua, Oregon, un joven de 26 años ejecutó a 8 estudiantes y a un profesor. En febrero del 2018, un joven de 19 años masacró dentro de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, ubicada en Parkland, Florida, a 17 personas. A finales de mayo del 2022, en la ciudad de Uvalde, ubicada en Texas, otro joven efectuó una masacre dentro de una escuela primaria, asesinando a 19 niños y 2 adultos. You're holding a picture of your daughter. She had just won an honor roll. Yeah. What do you want people to know about her? That she was just trying to do the right thing. I'm a med aide, so when I arrived on the scene, they still had kids inside. They started bringing the kids out, and I was aiding assistants. One little girl was just covered in blood, head to toe. Like, I thought she was injured. I asked her what was wrong, and she said she's okay. She was hysterical, saying that they shot her best friend, that they killed her best friend, and she's not breathing, and that she was trying to call the cops. And I asked the little girl the name, and she told me, she said Amory. That's how you learn. En las últimas 2 décadas, las masacres en instituciones educativas de primaria, secundaria y universidades en los Estados Unidos se ha hecho más común. Es un problema que no se le ha dado respuesta por parte de Washington. Highland Park, Illinois. My son and I survived a mass shooting over the summer. I am in Tennessee on a family vacation with my son, visiting my sister-in-law. I have been lobbying in D.C. since we survived a mass shooting in July. I have met with over 130 lawmakers. How is this still happening? How are our children still dying, and why are we failing them? Gun violence is the #1 killer of children and teens. It has overtaken cars. Assault weapons are contributing to the border crisis and fentanyl. We are arming cartels with our guns and our loose gun laws, and these shootings and these mass shootings will continue to happen until our lawmakers step up and pass gun safety legislation. Millones de ciudadanos exigen que se haga justicia no solo procesando o encarcelando a los culpables, sino diseñando políticas públicas que protejan a los centros educativos y a la sociedad en general. El problema más grande que se encuentra la población en los Estados Unidos en estos momentos es la facilidad en la cual una persona mayor de 18 años puede obtener armas de fuego, poder
balístico en los Estados Unidos. Personas ya sea que se encuentran en un sistema inestable mental, cuales están buscando ayuda, no la reciben. Segundo, el aumento en el esfuerzo de la parte nacionalista, racista, supremacía blanca en los Estados Unidos, también le ha dado idea a estos jóvenes que pueden atacar a aquellas personas que son diferentes. Si observas, la mayoría de las víctimas, etcétera, son de lugares en particular. Pero la realidad es que si ves desde el 1999, estás hablando de Columbine hasta ahora, en los últimos casi 15 años, una vez que expiró el control de armas de fuego rápido aquí en los Estados Unidos, has visto un aumento rápido de ese tipo de incidentes. ¿Qué quiere decir? Tienes acceso, falta de educación, falta de apoyo para salud mental y un aumento en los mensajes de odio y de exclusión que reciben los jóvenes en los Estados Unidos, combinados es una sopa que está hirviendo y derramándose alrededor del resto de la población. La facilidad con la cual alguien puede adquirir armamentos en los Estados Unidos y la falta de ayuda para eliminar la discriminación y los problemas económicos. Hay un problema económico que también está agregado a esta combinación de factores. Todos tienen que ver con estos aumentos. Y entonces, ¿a quién se le está atacando? Se le está atacando a aquellos sectores más vulnerables de la población o a aquellos ambientes donde estas personas tienen libre acceso para poder cometer sus crímenes. Especialistas afirman que un motivo fundamental de esta violencia es la facilidad para adquirir armamentos de alto calibre y el consumo masivo de drogas. Familiares de las víctimas denuncian reiteradamente que el Senado no ha querido reformar la segunda enmienda que legitima el libre porte de armas dentro de Estados Unidos. Especialistas también señalan que por encima de la protección de la vida como un derecho humano fundamental, existen intereses económicos. El inicio de la producción masiva de armamentos en los Estados Unidos se consolida durante la Guerra de Secesión, gracias a la demanda de poder adquirir un armamento en plena guerra civil. La principal manufacturera de revólver en esa época era la Smith & Wesson, que en la actualidad se mantiene activa y junto a Storm, Roger & Co. y Sig Sauer Incorporation han vendido el 60% de las pistolas y el 45% de los rifles de asalto en los Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, el número de empresas productoras de armas de fuego en los últimos años ha ido creciendo. Entre los años 2009 y 2018 existían 12.600 empresas autorizadas para la producción de armas en los Estados Unidos y los estados que más armas producen son Texas, Florida y Arizona. Se estima que en Estados Unidos hay más de 393 millones de armas en el mercado, lo que representa más del 40% del total de las armas en el mundo. Según la organización suiza Small Arms Survey, SAS por sus siglas en inglés, hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses. El complejo militar industrial estadounidense contribuye al financiamiento de diversas campañas electorales en las últimas décadas. Por ejemplo, en la de Donald Trump contribuyó con $30 millones. Estos aportes financieros dentro de la política interna del país hacen que los senadores y congresistas defiendan los intereses de la industria armamentística y no reformen la segunda enmienda sin importar que se proteja y se defienda la vida humana. Un ejemplo de esto es como la regulación de armamentos, aprobado por el Senado en junio del 2022, no ha dado resultados. La realidad es que la ley
pasada, este 2022 en los Estados Unidos por la administración de Biden y antes del cambio de gobernación en el Congreso y el Senado estadounidense fue una curita, fue una pequeña, ¿cómo se tratar de cubrir el sol con el dedo? Mientras tengamos la cantidad de acceso y no se limite el acceso a armas de alto calibre como la AK-47 o la AR-15 y 16, la M16, que son armas que no solamente tienen una cantidad de munición alta, pero son armas de rápida, ¿cómo se dice? Pues de rápido disparo, metralletas en realidad. Ninguna otra ley va a llegar sobre eso. Hay tantas maneras en las cuales se circunventa este sistema y estas leyes que es inefectiva no solamente en su cara, pero en su efecto. Junio de 2022, el presidente Joe Biden presentó un proyecto para regular armas semiautomáticas y también de alto calibre, pero los conservadores trancaron nuevamente la discusión en el Parlamento. Organizaciones sociales de Estados Unidos denuncian el lobby de las empresas de armamento sobre los políticos estadounidenses durante los últimos 20 años por lo menos. Las armas de fuego son las principales causas de muerte en los niños de 1 a 18 años de edad, según datos de la ONG Kaiser Family Foundation. También otros informes señalan que tan solo en 2022 murieron 1.634 niños en tiroteos, según el Archivo de Violencia Armada, una ONG que registra información de crímenes violentos en Estados Unidos. También aproximadamente 16.000 menores de edad han resultado heridos por balas. Según especialistas, más de 3 millones de menores de edad están expuestos a sufrir este tipo de violencia en el país. Estas personas que han atacado escuelas, que han atacado colegios, que han atacado vínculos públicos, no han entrado a través del sistema de seguridad establecido por una industria de seguridad que es totalmente inefectiva en proteger al público. Ya sea porque estas armas de alto calibre pueden disparar a larga distancia, ya sea porque los puntos de acceso están, no todos los puntos de acceso están protegidos. Por ejemplo, en el último caso de esta semana, la persona simple y sencillamente entró por una puerta del lado y disparó los cristales y se les dio inmediatamente se le dio acceso a un colegio, a una escuela cristiana, donde un colegio elemental, la población más vulnerable del país, donde esta persona, ella había sido educada. Todavía no sabemos qué existe en el tema de su manifiesto,
o de su declaración hasta la cual ella se llevaba a cabo este crimen, pero sí sabemos que tanto en las redes sociales como en otros foros ella había establecido que ese era el día en el cual ella iba a cometer sus crímenes. Escuelas no son cárceles. No podemos tratar las escuelas con el mismo tipo de seguridad que se trata de una cárcel, y mientras más le demos acceso a estas industrias de llamada seguridad en este país y no prestamos atención a los problemas sociales que son la raíz de estos asesinatos, son muy pocas. Tenemos que prestarle atención a los problemas sociales, atención al acceso de armas, y apoyo a aquellas personas que se encuentran en situaciones peligrosas e inestables, cuáles les llevan entonces son como si la gasolina que empieza a alimentar ese tipo de incidentes. Otro factor que incide en los niveles de violencia es el elevado consumo y tráfico de drogas en Estados Unidos. Además de los índices de violencia y muerte, esto provoca enfermedades mentales y trastornos de diferentes tipos en la población estadounidense. En los Estados Unidos se ha incrementado el abuso de opioides. Las autoridades calculan que han muerto alrededor de 1 millón de personas por el consumo de drogas en los últimos 20 años. Según datos del Centro Nacional de Estadística de la Salud del país norteamericano, informó que tan solo en el 2021 fallecieron 107.622 personas por sobredosis de drogas. En los Estados Unidos se inició el consumo masivo de opioides en la década de 1920, cuando se diversificó la venta de heroína. Esta sustancia desencadena la liberación de grandes cantidades de endorfina que activan el placer humano, causando que los adictos se sientan aliviados, sin dolor físico y emocional, momentáneamente, pero en ese periodo de consumo constante se activa la adicción, la cual deprime el centro respiratorio en el cerebro y puede ocasionar la muerte por un paro respiratorio. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, alertó que desde el 2020 el fentanilo se ha convertido en la droga más letal que circula en las calles de los Estados Unidos. Es tan poderosa que si se consume 2 miligramos de esta sustancia puede matar a una persona por paro respiratorio. Este opioide es tan adictivo que al dejar de consumirse causa un severo síndrome de abstinencia, caracterizado por graves ataques de náuseas, vómitos, ataques de pánico, insomnio, dolores musculares y fiebre alta. El consumo de este tipo de narcóticos entre los estudiantes de secundaria universitaria se ha incrementado en los últimos años. Los servicios de seguridad informan que el consumo masivo de diferentes narcóticos en los Estados Unidos ha fomentado el incremento de asesinatos, sumado a un gran porcentaje de los hechos delictivos que son cometidos por consumidores activos de drogas. Las leyes internas no han podido reducir el tráfico y comercialización de los opioides ilícitos, pero se han permitido que otros narcóticos puedan ser consumidos legalmente, como el cannabis. Especialistas afirman que el establishment se favorece con el dinero del narcotráfico y que sea lavado en sus bancos, ya que sobrepasan los 9 billones de dólares anualmente, útiles para su estabilidad económica liberal. El problema es que la violencia y las situaciones tanto económicas como sociales de racismo, misoginia, el patriarcado, la exclusión de personas LGBTQ, son más causas sobre el uso de drogas, simple y sencillamente porque estamos hablando de adormitarnos, de tratar de anular los sentimientos que todo esto trae, o simple y sencillamente darnos el coraje para actuar en ese enojo, en esa enajenación que sentimos sobre el resto de la sociedad. Que sí
entonces entras en un ciclo donde la violencia aumenta para tener acceso al dinero que necesitas para obtener drogas. Es un factor importante, pero al final del día tienes que hablar sobre el paso antes de eso, que es por qué ha aumentado el uso de droga en los Estados Unidos y cómo ese aumento de uso de drogas a través de canales ilícitos, ya sea de el sur de la frontera o aquí mismo, porque muchas de las drogas, a todo el mundo le encanta echarle la culpa a México, pero aquí el uso de drogas es grande y se produce aquí en los Estados Unidos por personas no latines, no afrodescendientes, pero personas que están buscando el mantener su economía subterránea. Estudios plantean que es necesaria la regulación de la producción y comercialización de drogas y estupefacientes para ayudar a disminuir hechos de violencia en Estados Unidos. Porque en la frontera existen áreas de pobreza extrema donde el tráfico de drogas es como otra vez digo, una parte importante de la economía subterránea, dada que la población no tiene acceso a trabajo legal, a trabajo que pague un salario de vida, donde tú puedas pagar tu renta, tus utilidades, el resto. Sí, esos son los factores a los cuales se están buscando. Si siguiendo esa lógica de que tienes que conseguir el dinero para poder conseguir esas drogas, para poder adormitarte el sufrimiento, entonces estás buscando a la Appalachia, estás buscando al medio oeste, lo que aquí en los Estados Unidos se le llama los estados de sobrevuelo, porque regularmente es donde pasan los vuelos y no se paran, la frontera, tanto norte como sur. Esas son las áreas donde vas a encontrar más violencia, porque estás encontrando más uso de drogas, porque la pobreza y otros factores opresivos llevan a la población a un sistema extremo donde lo que ven es una sola salida: o le quito la vida a alguien que me está oprimiendo o me la quito yo. Y el 90% de las veces, como puedes ver en estos incidentes de los cuales hablas de escuelas como Uvalde y otros, son los dos factores que entran en que entran en determinar cuál sería entonces los actos cometidos. Estás hablando de personas que tienen una incidencia de suicidio alta, y si tienen miedo de tirarse el tiro ellos, buscan quien se los tire, y entonces tienen que crear la situación para morir como respuesta de la policía, que si se ven como nosotros o son afrodescendientes, tiran primero y preguntan después. Todo el mundo puede evaluar lo que quieran sobre la salud mental al final del día, pero ¿quién se para en una situación y lleva una desescalación de la situación y de la violencia antes de responder con el asesinato de una persona que quizás mentalmente no se encuentra donde tiene que estar porque ya ha perdido toda esperanza de que haya un futuro productivo, aun cuando sabemos que ese futuro envuelve, dada los actos cometidos, una sentencia ya sea letal, porque aquí en la mayoría de estos estados tienen la pena de muerte, o simple y sencillamente una vida detrás de una vida en una jaula. Otra vez conocido como si fuera una cárcel, ¿no? En 2004 expiró una ley de control de armas en Estados Unidos. Según el presidente Joe Biden, desde que eso ocurrió se triplicaron los tiroteos masivos en el país. Las regulaciones buscan abordar aspectos como salud mental, tenencia responsable, aumento de requisitos para la compra de armamento, entre otros. Los ciudadanos denuncian que el gobierno tiene la obligación de proteger a sus habitantes, especialmente a los más vulnerables, como son niños, niñas y adolescentes. Masacres escolares y crímenes violentos en Estados Unidos. Pusimos el punto en la I.